El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, ¿cómo están? Oye, estamos por empezar nuestra última clase de matemática, ¿ya? Son bien apurones. Hoy va a ser nuestra última clase de matemática y vamos a ver algunos ejercicios solo de la parte de geometría, ¿ya? Del ensayo oficial de admisión del 2018. Recuerden que la clase anterior vimos también ejercicios, pero de datos y azar, ¿sí? Así que chicos, al igual que en la semana anterior, yo voy a ir resolviendo, pero yo ya no voy a ver materia, porque si no, vamos a alcanzar a ver con suerte 5 ejercicios. Así que ahí a la gente que está dando ideas de hacer grupo de WhatsApp, de juntarse a estudiar, hacer una maratón, apóyense los compañeros que pueden hacerlo, ¿ya? Ya chicos, entonces, ejercicio número 1. Empecemos porque si no siempre terminamos demasiado tarde. Dice, en la circunferencia del centro O, importante en esta parte de geometría, siempre cada cosa que me dé el enunciado, yo anotarlo y en mi monito, ¿ya? En la circunferencia del centro O de la figura adjunta, los puntos A, B, C y D pertenecen a ella. AB dice que es congruente con CD, ¿ya? Yo voy a ir anotando entonces estas cositas al tiro acá. Me dice que este que está acá es igual, yo lo voy a poner con colores, es igual a este otro lado que está acá, ¿sí? Y los puntos M y N pertenecen a los segmentos A, B y CD respectivamente. ¿Cuál de las siguientes cuál de las siguientes relaciones es falsa? Eso es súper importante porque nosotros, por lo general en la PS, uno de los grandes errores es que ustedes empiezan a mirar cosas y ven que la primera es verdadera y la ponen al tiro, ¿ya? Si me piden la falsa, subrayenlo por ahí para que no se les vaya a olvidar. Chicos, siempre que me den ejercicios de este tipo en donde yo tengo circunferencias y triángulos, intenten distinguir al tiro radios. Por ejemplo, OC es un radio. ¿Qué significa? Que este segmento va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a OB, va a ser igual a OD y va a ser igual a OA. Porque en todos esos casos que yo marqué con verde, todos son radios, ¿ya? Entonces, fíjense, como yo ya tengo marcado en rojo lo que me decía el enunciado, que CD era igual a AB, y además distinguí este tema de los radios, puedo llegar al tiro a la conclusión de que el triángulo COD es congruente. ¿Qué quiere decir eso? Que es exactamente igual con el triángulo AOB, ¿sí? Con el triángulo AOB. Entonces, chicos, ¿y por qué teorema? Lado, lado, lado. ¿Con qué tienen que tener cuidado cuando yo analizo si los triángulos son congruentes o semejantes? Nosotros cuando vimos semejanza de triángulos, recuerden que yo puedo tener dos triángulos. Los triángulos semejantes también tienen los mismos ángulos interiores. Son idénticos, pero los lados son proporcionales. Entonces, si yo tengo... yo de alguna forma, por ejemplo, si yo hubiese sabido que todos los ángulos interiores de estos dos triángulos son iguales, yo no puedo decir si son congruentes o no, ¿ya? Porque no sé si sus lados son iguales o están en proporción. Pero en este caso, si yo sé que todos los lados son iguales, yo puedo decir que dos triángulos son congruentes, ¿ya? Otra cosa. ¿Qué otra cosa puedo? Empezamos a ver, por ejemplo, las alternativas.
Me dice que OC es igual a OB. OC es igual a OB. Esto es verdadera. ¿Por qué? Porque en ambos casos, ambos son radios. Después dice, CN es congruente con ND. CN es congruente con ND. ¿Por qué en este caso es, chicos? Porque en este caso tenemos un triángulo isósceles, ¿cierto? ¿Por qué isósceles? Porque tenemos que estos dos lados, miremos el triángulo OCD. Tenemos dos lados que son iguales, que yo los marqué con verde, que son los radios. ¿Qué implica eso? Implica que este ángulo es igual con este ángulo de acá. Es isósceles. Y fíjense, esta línea que bajó acá es la altura. Y alguien por ahí preguntaba por Euclides, ¿ya? Una de las cosas, bueno, Euclides se trabaja cuando yo tengo aparte acá un triángulo rectángulo y la altura. Pero la altura en un triángulo isósceles me divide mi base en dos partes iguales. Entonces esto también sería verdadero. Me dice que el arco CD, o sea que esto que está acá, me está diciendo que este es igual al arco AB. ¿Por qué es igual? Y es porque, fíjense, este segmento que toma de este punto a este punto es igual a este otro segmento, ¿ya? Por ende, fíjense, si estos dos triángulos, aparte, estos dos también son iguales, ¿cierto? Estos ángulos de acá también son iguales. Yo podría analizar esto del arco por dos cosas. Una, porque estos AB y CD son iguales, por ende, los arcos también van a ser iguales. Pero también podría analizarlo de esta forma. Porque como estos dos ángulos, fíjense, son iguales a estos otros dos que marqué acá, este tercer ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Y si este ángulo, por ejemplo, es 70, este arco va a ser 70. Y al igual para este otro lado, entonces esta va a ser verdadera. Después dice que ON es congruente con OM. ON es congruente con OM. Si ya sabemos que estos triángulos son triángulos congruentes, entonces esta altura va a ser igual a esta otra altura. Y la única que podría ser falsa es esta de acá abajo. ¿Pero por qué es falsa? Dice que BM es igual a OM. BM me está diciendo que este que está aquí es igual a OM. Para que pase este caso, que la altura es igual a este otro segmento que marqué acá, yo tengo que tener un triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? Y ahí se cumpliría. Si yo tengo un triángulo rectángulo y que estos dos lados son iguales, isósceles, yo sé que la altura va a ser igual, por ejemplo, a este otro lado de acá abajito, ¿ya? Y por ende también a este otro de acá, ¿ya? Pero para que se cumpla eso tiene que ser no solo isósceles, porque acá tenemos isósceles, pero nosotros no sabemos si es rectángulo isósceles, ¿ya? Es por eso que la última, como dice acá, puede ser falsa, ¿ya? Entonces, alternativa correcta para este ejercicio, letra E. Lo analizamos uno por uno, ¿ya? Ejercicio número 2. Dice, si al triángulo de vértices tanto se le aplica una rotación con el origen del sistema de ejes coordenados, se obtiene un triángulo de tal forma que el vértice homólogo M es M' y me da las coordenadas. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponden a los otros dos vértices del triángulo homólogo? Entonces, chicos, para la gente que aún no empieza a estudiar, para este tipo de ejercicio le queda como tarea buscar... Ahí, espérense que no sé qué estoy haciendo. Ahí sí. Buscar una tablita que te da los valores de cómo cambian los puntos en cierto cuando ustedes rotan, ¿ya? Con un ángulo determinado. Yo voy a dar, por ejemplo, cuando ustedes rotan con 90 grados un punto P de coordenadas X, Y, el punto resultante de esta rotación, al rotarlo antihorario a 90 grados, me queda que mi P', que es como el resultado de esta rotación de 90 grados, va a ser menos Y, X. ¿Ya? Yo solamente le di el de 90 grados. Usted busquen el otro. Hay una tablita que te sale el de 90, el de 270, el de 180 y el de 360. ¿Sí? Entonces quiero que se fijen en este caso. Nosotros teníamos que el punto M inicialmente era 1,2. Después se le hizo una rotación y cumple con esto de los 90 grados. Sí, porque fíjense, quedó menos 2,1. ¿Ya? ¿Qué me dice esto? Que cuando yo roto en 90 grados...
mi nuevo valor para x va a ser el valor de y que tenía inicialmente, que es este, con signo contrario, se me va a quedar menos 2. Y mi x acá va a ser menos 2,1. Y este corresponde a mi m', corresponde a mi m'. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este triángulo con estas coordenadas se rotó en 90 grados. Entonces, busquemos ahora las coordenadas del otro, para n, con esta idea inicial que yo dejé acá arriba, ¿sí? Para el n, que es 2,5, ¿qué es lo que me dice? Me dice que mi n' va a ser igual a menos i, acá es más 5, por ende acá me va a quedar menos 5, coma. ¿Cuáles son las coordenadas de mi x? Y acá queda con el mismo signo, acá es más 2, este es mi x, por ende acá también queda más 2. Entonces una de las coordenadas es menos 5,2, por ende todo lo que no tenga menos 5,2 lo puedo eliminar. Y de hecho, fíjense, llegamos al tiro al que el resultado es la letra D, pero corroborémoslo. Porque para la letra P, que es 3,3, ya en este caso, este es I y este es X, ¿cierto? Entonces P', ¿cómo me va a quedar? Menos I, acá I está positivo, entonces me queda menos 3, como mi X normal, ¿cómo está? Ya, menos 3,3, por ende, ¿corresponde al otro punto? Sí, entonces ahí corroboramos que para el ejercicio 2, la alternativa correcta es la letra D. Entonces, tarea para la gente que está empezando a estudiar o había olvidado esta idea, buscar esta tablita que me da cómo cambian los puntos con ciertos ángulos determinados en rotación. Chicos, otra cosa importante, pongan tabla de rotación, ya para ángulos de 90, 270 y le va a salir una tablita. Importante en este tipo de rotación, cuando, por ejemplo, ustedes van a buscar la tablita y le van a salir el ángulo de 90, 180, 270 y 360. ¿Qué pasa si cuando ustedes ven el ejercicio dicen, oh, no es ninguna de estos ángulos? Chicos, por lo general, cuando no es uno de esos ángulos específicos, sí es un múltiplo de él. ¿A qué me refiero? Supongamos le van a decir que haga que haga 3 rotaciones de 30 grados. En el fondo es una sola rotación de 90 grados. ¿Ya? A eso me refiero. Cuando le diga, no sé, rotó 30 grados, pero rotó 3 veces. O sea, rotó 30 más 30 más 30. ¿Ya? Siempre no se vayan a complicar la vida cuando les digan eso. Siempre digan, ya, quizás no me dieron un ángulo en específico, pero sí o sí es un múltiplo de estos otros. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, ejercicio número 2, letra D. Ejercicio número 3 dice, considere los puntos P, X, Y y Q menos X, Y O 0,0 con X e Y números enteros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Si yo quisiera graficar estos puntos, ya ustedes se podrían dar un ejemplo, el que ustedes quieran. Yo sé que sí o sí el punto O está en el origen porque es 0,0. Supongamos que P es 2,3, ¿ya? Si P es 2,3 me va a quedar aquí, por ejemplo, 1, 2, 1, 2. Acá me va a quedar el punto P, que este es 2,3. Si este es 2,3, el otro, como es lo mismo pero con signo negativo, me va a quedar menos 2, menos 3, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si ustedes nos hubiesen dado dos números positivos, si hubiesen dado dos números negativos, van a llegar a algo muy similar. Si hubiese quedado aquí y acá, van a llegar a algo muy similar. Entonces el otro va a ser menos 2, menos 3. Va a quedar como por acá. Este es Q. Menos 2, menos 3. Entonces dice, la distancia entre P y Q es 0. Nosotros podemos ver al tiro gráficamente que la distancia entre estos dos puntos no es 0. Si fuese 0 tendría que estar uno encima del otro. Y en ninguno de los casos va a pasar. Por ende la primera es falsa. Me está pidiendo la verdadera. Por ende yo podría eliminar al tiro todo aquello que no tiene 1. ¿Sí? Perdón. No, pues ahí me equivoqué. Tengo que eliminar todo lo que tiene 1, no lo que no tiene 1. ¿Sí? No puedo borrar. Espérenme, voy a volver a hacer el dibujito. Era al revés. Ya. Nosotros ya vimos entonces que la primera era falsa. Por ende elimino todo lo que tiene 1. Ahí sí. Entonces, dijimos que no era porque habíamos hecho un ejemplo. Por ejemplo, aquí estaba P y dijimos que era 2,3. Acá tenemos O, dijimos que era el origen. Y acá teníamos Q, que era menos 2, menos 3. ¿Sí? Después dice, la distancia entre P y O es la misma que la distancia entre Q y O. Me está diciendo que esta distancia de aquí
es igual a esta distancia de acá. Y sí, chicos, porque el hecho de que yo tenga dos puntos idénticos pero con signos contrarios, fíjense, estoy diciendo que P y Q son puntos simétricos. ¿Qué significa que sean simétricos? Significa que si yo doblara la hojita justo aquí en el punto O, por ejemplo así, como si yo tuviera un espejo, si yo lo doblara por ese eje de simetría, si yo los doblo me va a quedar uno encima del otro. Por ende, esta distancia que yo tengo acá es la misma que yo tengo acá. Si alguien no entiende esa idea de simetría, puede calcular la distancia entre dos puntos. ¿Cómo saco yo la distancia, por ejemplo, entre el punto P y el punto O? ¿Ya? ¿Qué tengo que decir yo? Acá arriba me hubiese quedado. Recuerden que esta de acá es 0,0. Es x2 menos x1. Me hubiera quedado 2 menos 0 al cuadrado más 3 menos 0 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué me hubiese quedado? 2, porque 2 menos 0, 2, elevado a 2 es 4, más 3 elevado a 2 es 9. Me hubiese quedado 9 más la raíz de 4 más 9. Y acá eso me va a quedar exactamente lo mismo, aunque sea negativo. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. O sea, me hubiese quedado menos 2, por ejemplo, menos 0 al cuadrado, más menos 3 menos 0 al cuadrado. Acá me hubiese quedado menos 2 al cuadrado. Pero menos 2 al cuadrado también es 4 positivo, porque es menos 2 por menos 2. Menos por menos, más. Y acá lo mismo, menos 3 al cuadrado también es 9 positivo, porque menos 3 por menos 3, menos por menos, más. Fíjense, numéricamente son lo mismo. Entonces, si ustedes se dan un ejemplo, podrían haberlo visualizado. Y si no, trabajar con esta idea de que son puntos simétricos. Por ende, la segunda es verdadera, entonces elimino todo aquello que no tenga 2. Y que lata cuando pasa esto y sí o sí tengo que corroborar el 3. Dice, los puntos P, Q y O son colineales. ¿Qué se refiere que sean colineales? Si son simétricos son colineales, porque si yo tiro una recta estarían todos perteneciendo a la misma recta. Y también por esta idea de que son puntos simétricos, que todo lo que yo tengo del origen para allá es lo mismo que tengo del origen para acá. Entonces, en este caso, 2 y 3 son verdaderos. Entonces, para el ejercicio 3, alternativa correcta, letra E. Entonces, chicos, para la gente que en este tipo de ejercicios le cuesta como ver las cosas así como solo algebraicamente, siempre dense ejemplos, ¿ya? Ya, ejercicio número 4. Lo lamento, chicos, mucho. Colineal, recuerden que están todos como en una misma línea, ¿ya? Considere el triángulo ABC. Ya. Considere el triángulo ABC, donde sus vértices son A y B. Acá me da solamente las coordenadas de A y B, no de C, pero no importa. Si a este triángulo se le aplica una traslación. Si a este triángulo se le aplica una traslación. Chicos, alguien me está preguntando cosas del ejercicio anterior. ¿Cómo saber qué pasa por el origen? Que sean colineales significa que si yo genero una línea, ya que pase por P y Q, ya como son simétricos, va a pasar de hecho por los 3 puntos. Va a pasar por los 3 puntos, porque si no fueran simétricos, hubiese podido pasar que pase por P y el centro, pero no necesariamente por Q. O viceversa, podría haber pasado por P y Q, pero no por O por Q y O y no por P, pero al ser simétricos, ¿qué quiere decir eso? Que hay como un espejo, que si yo doblo son idénticos, solamente que están como a un lado y al otro, es por eso que yo puedo decir que son colineales, ¿sí? Ya, chicos, continuamos para que alcancemos a hacer todos los ejercicios que yo puse en esta diapositiva. Entonces, me está diciendo que tenemos un triángulo con ciertos vértices, que son los que están acá. Siempre también que tengan este tipo de ejercicios que me dan... Idealmente siempre intenten dibujarlos. Entonces me dice, acá el punto A es menos 1,2. Entonces aquí está menos 1. Aquí, por ejemplo, está el punto A, menos 1,2. Y el punto B dice menos 3,6. 2, 3, 4, 5. Va a quedar por acá arriba. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 y el punto B está por acá arriba. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el enunciado. Si a este triángulo se le aplica una traslación, fíjense, delante de la rotación, ¿qué hago yo a la traslación? Por ejemplo, al punto A,
yo le sumo el vector de traslación y me va a dar el nuevo punto trasladado, ¿ya? Dice, de modo que la imagen del punto A pertenece al eje de las ordenadas y está a la misma distancia del origen que se encuentra A. Esto que dice acá es la clave. ¿Cuál de las siguientes coordenadas podrían corresponder a la imagen? Me está preguntando, me dice, ¿cuál es B'? Esa es mi pregunta. Pero me está dando datos del punto A. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que la imagen de A, o sea que el A', pertenece al eje de las ordenadas o al eje Y. Dice, de modo que la imagen de A, cuando me habla de imagen de A, me está hablando de este A', que es el punto que ya se trasladó. Pertenece al eje de las ordenadas y está a la misma distancia que el origen. ¿Cuál es la distancia de O hasta el origen? Eso lo vamos a calcular ahora. Me está diciendo que esta distancia que está de aquí a acá es la misma distancia a la cual está A'. ¿Y yo cómo puedo sacar esa distancia? Distancia entre dos puntos, o fíjense, puedo formar un triángulo rectángulo, ¿ya? OA, porque este es el origen. OA viene siendo mi cateto, mi hipotenusa. Entonces me va a quedar que hipotenusa al cuadrado, OA, ¿sí? Pongámosle a este punto que está acá abajo, pongámosle P. Va a ser igual a ¿qué? OA al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Un cateto es AP al cuadrado, más el otro cateto es PO al cuadrado. Entonces yo quiero saber cuánto vale OA, porque me dice que A' está a la misma distancia que está a la misma distancia del origen que se encuentra A. O sea, por eso yo quiero conocer OA. ¿Ya? Entonces, OA al cuadrado va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale AP? Fíjense, AP está en el eje Y. ¿Y cuántas unidades tengo? 1, 2, porque hasta aquí llega, ¿cierto? Entonces va a ser 2 al cuadrado. Más PD es este que está aquí. ¿Cuántas unidades tengo? 1. Entonces 1 al cuadrado. Entonces me queda que OA al cuadrado es igual a ¿qué? 4 al cuadrado, o sea, 2 elevado a 2 es 4 y 1 elevado a 2 es 1. Entonces me va a quedar, fíjense, 4 más 1 es 5, pero esto está al cuadrado, entonces voy a aplicar a raíz cuadrada al tiro. Y yo sé que OA es igual a ¿qué? A raíz de 5. ¿Qué significa eso? Significa que las coordenadas de mi A' van a ser igual a 0, raíz de 5. ¿Por qué 0, raíz de 5, chicos? ¿Cómo yo llegué a esta conclusión? Porque cuando me dice que la imagen del punto A pertenece al eje de las ordenadas, significa que está en este eje, en el eje Y. Si yo cualquier punto que ponga aquí en el eje Y, X vale 0. ¿Cierto? Cualquier punto que yo, por ejemplo, si pongo un punto aquí, aquí o aquí, donde sea, cualquier punto que yo ponga sobre el eje Y, mi X vale 0. Y además me decía, y está a la misma distancia del origen que se encuentra A. Por eso sacamos OA, porque el punto Y era la misma distancia que OA. Entonces, ¿qué significa? Si vamos a esta formulita de acá arriba, significa que si al punto A, que era menos 1,2, se le aplicó un cierto vector de traslación que yo no lo conozco, ¿sí? Nosotros llegamos a que la imagen o el punto debido a esta traslación me dio 0, raíz de 5. Entonces, yo quiero conocer la imagen de B. Para conocer la imagen de B necesito conocer el vector traslación. Entonces vamos a despejar este punto. Me va a quedar que X, Y va a ser igual a ¿qué? Va a ser a la imagen de A, o A', que ya dijimos que 0, raíz de 5. Como este punto está positivo, va a quedar menos 1,2. Como despejar una fórmula, pero con puntos. Y acá me va a quedar un nuevo punto, pero este punto es X con el X de acá y los Y con el Y. Me va a quedar 0 menos 1, me queda 1. Porque con X me quedó 0 menos 1. Menos con menos más, por eso me quedó más 1. Y en el Y me va a quedar 5 menos 2. O sea, raíz de 5, menos 2. Entonces, esto que yo acabo de calcular acá es el vector de traslación recién. Ya, cuidado. Esto es lo que se trasladó a la imagen. Y yo quiero conocer la imagen de B. Entonces, lo mismo que hice con A, lo tengo que hacer con B ahora.
Fíjense, ese resultado está aquí, que es la letra A, pero eso no es lo que me pide. Lo que yo acabo de calcular ahí solamente es el vector traslación. Lo que me está pidiendo la pregunta es la imagen del punto B, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que el punto B, si yo le sumo este vector de traslación, voy a obtener la imagen de B, o el punto B trasladado. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? Menos 3,6. Más el vector traslación, que es 1, raíz de 5 menos 2, ¿cuánto me da? Lo mismo. En este caso hay una suma, pero yo tengo que sumar x con x e y con y. Entonces me queda menos 3 más 1, aquí vamos a llegar al resultado de B', ¿cierto? Menos 3 más 1 me da menos 2, acá me va a quedar, si sumo y con y, me va a quedar 6 más raíz de 5 menos 2. A la raíz de 5 no le puedo hacer nada, pero 6 menos 2 es 4, o sea, va a ser 4 más raíz de 5. Entonces, aquí llegamos a la imagen de B recién. ¿Y cuál es la imagen de B? La letra B. ¿Ya? Pero chicos, cuidado con lo que nosotros calculamos, porque nosotros empezamos, por lo general empiezan a calcular y ven algo parecido que está en el resultado, listo, llegué. No, lo que llegamos acá arriba fue recién a sacar el vector traslación. Una vez que sacamos el vector traslación, si A se trasladó con un cierto vector, B también se traslada con el mismo vector, porque esto era una figura, que toda se trasladó con un mismo vector, ¿ya? Entonces, una vez que obtuvimos el vector traslación, trasladamos el punto B, que me dio B', que era menos 2, 4 más raíz de 5. Importante, cuando yo opero puntos, como en este caso x, y, siempre mezclo cosas x con x e y con y. No puedo mezclar peras con manzanas, ¿ya? Entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra B. Claro, es súper bueno lo que dice su compañero, José Luis, que dice, profe, pero también podría haber sido menos raíz de 5. Sí, chicos, también podría haber sido menos raíz de 5, ¿ya? Prueba con eso y vas a ver que no te va a dar ninguna alternativa. Por eso yo usé raíz de 5 positivo, pero sí, súper bien la acotación que hizo su compañero, ¿ya? Ya chicos, entonces ejercicio número 4, letra B. Ejercicio número 5, dice, en el triángulo ABC de la figura adjunta, D pertenece a AC, E pertenece a BC y DE es paralelo a AB. Chicos, siempre que me diga algo paralelo con otro, yo al tiro se me tiene que venir a la cabeza tales, siempre que vea algo paralelo, tales, ¿ya? Dice, AB es 24. Entonces me dice que AB, este de acá es 24. Me dice que BC, todo esto que está acá, de aquí a acá, es 16. Dice que CE, este de aquí, es 12 y CD es 9. Si esto es 16 y todo este pedacito acá es 12, obviamente EB va a ser 4. ¿Ya? Me está pidiendo el perímetro del trapecio ABED. Me está pidiendo el perímetro de todo esto. Si me está pidiendo el perímetro, yo tengo que conocer todos los lados. O sea que me falta conocer AD y DE. Y yo les dije, como DE es paralelo a AB, que es lo que me sale aquí, yo al tiro digo tales. Ya. Entonces, por tales, ¿yo qué puedo sacar? Por tales, por ejemplo, recuerden, siempre ser ordenados. Yo puedo decir que CD es a, no sé, por ejemplo, CA, como CE es a CB. CD es igual a ver, voy a corroborar que los datos que puse estén bien. AB 24, BC todo es 16, C es 12, más 4 está la 16, CD 9, ya. Entonces, CD, acá sabemos que este es 9. CA lo vamos a calcular. Igual a que CE es 12 y CB es 16. Lo que implica que CA es igual a ¿qué? CA es igual a 9 por 16 dividido en 12. ¿Cierto? Sí, 9 por 16 dividido en 12. Y acá usted ideal siempre intentar
simplificar, chiquillos. ¿Ya? Yo voy a hacer los cálculos más rápidos, pero ustedes, como están en la PC1, van a poder sacar cálculos rápidos. Lo que tienen que hacer es intentar, por ejemplo, simplificar el 12 con el 16. Puedo simplificar ambos en 2, por ejemplo. Este me quedaría en 8 y este me quedaría en 6. De hecho, lo podría haber simplificado en 4. Lo puedo volver a simplificar. Este me va a quedar en 3, ¿cierto? Y este me va a quedar en 4. Este 3 lo puedo simplificar con el 9 ahora. El 3 me queda en 1 y este me queda en 3. Y 3 por 4, 12. Entonces yo sé ahora que CA desde aquí hasta acá es 12. Por ende, si acá tengo 9, AD va a ser 3. Y ahí tengo los 12. Ahora, yo necesito el perímetro, por ende todavía me falta calcular DE. Pero yo puedo decir ahora que, por ejemplo, CD es a DE como CA es a AB. ¿Cuánto mide CD? 9. D es lo que yo quiero calcular. CA mide 12 y AB mide 24. Entonces de acá yo obtengo que DE es igual a ¿qué? Es igual a 24 por 9 dividido en 12. Ahí también, chiquillos, lo ideal sería que ustedes empiecen a simplificar y van a llegar a que DE es igual a 18. Entonces ya tengo todos los datos. Tengo 18, 4, 24 y 3. Y ahora sumo 18 más 4 más 24 más 3 me da que el perímetro va a ser 49. ¿Sí? Entonces el ejercicio 5 es la letra C, la alternativa correcta. Y lo voy a corroborar con mis... Sí, con mi desarrollo que lo tengo acá escrito. Entonces ejercicio 5, letra C. Y fíjense, usamos todo el rato tales. Entonces, siempre que yo vea algo paralelo, tales. ¿Sí? Sí, pues chicos, da 49, súper bien. Porque yo saqué todos los lados y después, como es perímetro, es la suma de todos los lados. ¿Ya? Ya, chicos. Ejercicio número 6. Hablan tanto que ya no... Sorry, pero es que hablan demasiado y ese chat sube, sube y sube. Ya. Ejercicio número 6, chicos. Vamos, dice, la circunferencia de la figura adjunta... Oigan, esta parte es súper buena porque yo en todas las PCU he visto al menos un ejercicio de esta parte del teorema de las cuerdas, ya que tiene que ver con este ejercicio. Dice, en la circunferencia de la figura adjunta, los puntos A, B, D y E pertenecen a ella. AC y BF se intersectan en E. El punto D está en AC y CB es tangente. Esta de aquí es tangente, eso es súper importante. ¿Ya? Dice, si EF, y aquí tenemos que empezar a anotar datitos. Dice, si EF es igual a 5, este que está aquí es 5. ED, este que está acá es 3. AE, este que está acá es 2. CB, de acá hasta acá es 6. Dice, entonces, DC, a DC, por ejemplo, pongámosle X. Y EB me está pidiendo entonces la suma de X más Y. Ya lo puse como X más Y porque como puse X, Y en la figura es más fácil. Entonces, acá hay dos cosas que yo tengo que reconocer. El teorema de las cuerdas, primero, que dice que, en este caso, ¿cómo va a ser? Teorema de las cuerdas, para la gente que no ha estudiado, que lo busque. Como el teorema de las cuerdas, en este caso va a ser 5 por I. Fíjense que acá yo a EB le puse I. 5 por I va a ser igual a 3 por 2. Entonces me va a quedar que 5 por I es igual a 6, por ende I es igual a 6 partido en 5. Ya tengo el primer dato. Es el teorema de las cuerdas. 5 por I es igual a los otros dos segmentos que se formaron donde se intersectaron estas cuerdas. Ahora necesito el X, porque necesito la suma de ambas. Y para sacar el X voy a usar el teorema de la tangente y la secante, que dice que
la tangente al cuadrado. ¿Cuál es la tangente aquí? CB es tangente, entonces la tangente al cuadrado, que en este caso la tangente, ¿cuál es? CB. CB es la tangente y la secante es AC. ¿Va a ser igual a qué? A toda la secante, o sea, todo AC. ¿Cuánto es AC? Es 2 más 3 más X, que es lo mismo que yo escriba X más 5. Por aquello que me queda afuera, que en este caso, que me queda fuera de la circunferencia, que en este caso es X. ¿Ya? 6 elevado a 2 es 36. Esto me va a quedar, este multiplica al X y al 5X. Entonces me va a quedar X cuadrado más 5X. Esto es lo mismo que yo lo escriba. Voy a dejar todo en un lado de la igualdad, más 5X menos 36 es igual a 0. Factorizo. Digo, un número que multiplicado me dé 36 y sumado me dé 5. Que lo más probable es que sea 9 y 4. 4 por 9, 36. Y ahora, fíjense, el 5 está positivo, por ende el 9 va a ser positivo y el 4 va a ser negativo. Corroborémoslo. 9 por 4, 36. Positivo y negativo, negativo. La multiplicación está bien. Veamos la suma. Más 9 menos 4 me da más 5, así que también está bien. Ahora, ¿de esto qué se desprende? Se desprende que X puede ser igual a menos 9 y que X puede ser igual a 4. Como yo estoy trabajando con segmentos, yo no puedo decir, la mesa mide menos 10 centímetros. No puedo decir eso. Entonces yo tengo que tomar mi solución positiva. Entonces, X, ¿cuánto mide? X es igual a 4. Y ahora a mí me pedía la suma de ambos. O sea, me dice X más Y, es lo mismo que yo diga 6 quintos más 4. Ya multiplico por 5 arriba porque esto es como si estuviera partido en 1, por 5 abajo. Mínimo común múltiplo entre ambos, 5. Acá me va a quedar 6 y acá 5 por 4, 20. 20 más 6 es 26. Entonces la suma de X más Y es 26 partido en 5, que es la letra C. Entonces, chicos, fíjense, acá dos teoremas que usamos, el de las cuerdas y el de la tangente y la secante. Para la gente que no ha visto estos teoremas, tarea, buscar teoremas de cuerda, teorema tangente y secante, y el otro que también puede de repente salir, teorema secante y secante, ¿ya? Pero el teorema de las cuerdas, en todas las PSU de los años anteriores, al menos hay uno. Profe, en todo caso nos forman... Chicos, importante en el teorema de las cuerdas. En este caso, la única excepción en el teorema de las cuerdas es que si yo tengo dos cuerdas, espérense que me quedó bien feo el mono. Tengo dos cuerdas, por ejemplo, acá tengo dos cuerdas que se intersectan. Si forman un ángulo de 90, este segmento que está aquí va a ser igual a este segmento que está acá. Por ende, supongamos que este es X, porque son iguales, este va a ser Y y este va a ser Z. ¿Cómo me quedaría el teorema de las cuerdas? Igual. X por X es igual a Z por Y. Pero como estos son iguales, me va a quedar X al cuadrado es igual a Z por Y. Pero para que esto se cumpla, las cuerdas se tienen que intersectar con 90 grados, ¿ya? Y por lo general, o el enunciado se los dice, o el monito se tendría que haber dicho acá. Pero ustedes no pueden suponer nada que el enunciado no lo diga. Dice, profe, completación de cuadrados entra en la PSU. Es que, chicos, no es que entre como algo en específico, pero sí les puede servir para resolver algunos ejercicios. Sí. Entonces, el teorema de las cuerdas, como dice ahí un compañero, es un regalito. Muy fácil, así que a mirarlo por ahí. Ya, chicos. En la figura, esta también siempre sale uno de este tipo. Dice, en la figura adjunta, ay, me duele el hombro. Dice, PR y SU son diámetros. PR, ya voy a empezar a rayar cosas. Dice, PR y SU son diámetros. ¿A qué se refiere que sean diámetros? Que ambos pasan aquí por el centro, ¿ya? De la circunferencia que se intersectan en O. O va a ser entonces el centro de la circunferencia. Dice, el punto Q pertenece a ella y los segmentos QS y RP
y RP se intersectan en T. Dice, si el ángulo QTR, ¿cuál es el ángulo QTR? QTR, este que está acá, mide 144. Dice, y QOU, y ustedes van a decir, profe, pero ahí no hay una rayita, pero nosotros podemos hacer una rayita. QOU, está diciendo que este ángulo de aquí mide 84, entonces me dice, ¿cuánto mide alfa? Ya, voy a cambiar de color. Lo que está en café fue lo que me dio el enunciado. Lo que voy a escribir en rojo es las cosas que nosotros podemos calcular. ¿Qué les dije yo? Siempre que hayan circunferencias y de alguna forma se forme algún tipo de triángulo, al tiro hay que distinguir cuáles son. Por ejemplo, estos dos son radios. Entonces yo podría decir que el triángulo OQS es isósceles. ¿Qué significa? Que este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Ya? Eso es una cosa. Al tiro sé eso. Entonces intentemos llegar. ¿Cómo llego a esos ángulos? Primero que todo, entonces, mirar siempre esta idea de los triángulos, pero ahora como me está hablando, de los radios, como me está hablando de ángulos, recuerden, este teorema decía de la circunferencia, por ejemplo, ángulo del centro, por ejemplo, si este mide 50, ya el arco también mide 50, y si yo tengo otro ángulo que abarca el mismo arco, pero que ya no está al centro, sino que está como a un extremo de la circunferencia, este va a ser la mitad de ese ángulo. Entonces aquí en este caso nos pasa eso, porque fíjense, el ángulo de 84 grados abarca este pedacito de este arco de circunferencia. Y fíjense este ángulo de acá. Este ángulo de acá también abarca el mismo arco. Entonces, según lo que yo dije acá arriba, si este es 84, el que está acá va a ser la mitad de ese. Por ende, este que está acá va a ser 42. Como ya distinguimos que el triángulo OQS es isósceles y este mide 42, este de acá también mide 42. ¿Ya? Esa es una cosa. Entonces, ¿cómo distinguimos que era 42? Primero que todo, distinguimos que este era un triángulo isósceles o QS debido a los radios. Y además esta idea, siempre mirar esto de cuáles ángulos comparten el mismo arco. Si el del centro es 84, un ángulo que esté como al extremo de la circunferencia que usa el mismo arco va a ser la mitad. Por eso es 42, porque 42 es la mitad de 84. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? Podemos ver, fíjense, el 140, tenemos este triángulo, lo voy a dibujar acá afuera. Tenemos este triángulo, que es el triángulo OTQ, ¿sí? OTQ. ¿Qué sabemos nosotros? Tenemos este ángulo exterior, que es 144. Tenemos este ángulo de acá, que es 42. Por ende, yo puedo conocer este ángulo de acá. ¿Por qué? Este es el ángulo exterior. Recuerden que en los triángulos hay una propiedad que el ángulo exterior, que no es adyacente a los otros dos. Entonces, por ejemplo, pongámosle X. ¿Ya? Yo puedo decir que X, que son los otros dos ángulos, que no son adyacentes al ángulo exterior, son la suma de ese ángulo exterior. Por ende, fíjense, o si les cuesta verlo de esa forma, ¿cuánto les falta aquí para los 180? Y después acá en el interior también tienen que sumar 180, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar que este ángulo que está acá va a ser 144 menos 42, lo que te da 72. ¿Sí? X va a ser igual a 144 menos 42, perdón. Llegamos entonces que X es 72. Este que está acá es 72. Entonces ahora de nuevo vamos a ir a esta idea. Voy a cambiar de color que estaba acá arriba. Fíjense, el ángulo alfa, que es el que me pide, ocupa ¿qué arco? Ocupa el arco QR. Y fíjense el ángulo de 72 grados. También ocupa el mismo arco, también 72. Pero 72 es ángulo del centro. ¿Qué significa? Que el alfa va a ser igual a ¿qué? A 72 dividido en 2. ¿Y cuánto es 72 dividido en 2? Es 36. Por ende, el ejercicio 7, el ángulo alfa es 36. Entonces, importante, fíjense que primero vimos
en el primer ejercicio de circunferencia, de congruencia de triángulos, cuando a mí me hable de como lados congruentes, siempre distinguiré esto de los radios. ¿Dónde están los radios? Para yo ver qué triángulos puedo ir formando, ¿ya? Pero cuando ya me habla de ángulos, siempre, chicos, se utiliza esta idea. Siempre fijarnos qué ángulos comparten el mismo arco y vamos a poder sacar muchas conclusiones, ¿ya? ¿Qué dice? La profe copió el desarrollo. No entiendo qué están hablando. Ya no importa. Ejercicio 7, letra A. Si fuera 114. Ya, pero se entiende, chicos, se entiende, ¿ya? Ya, 114. Si le hubiesen restado el 42, igual le da 72, ¿ya? Baja. Pero se entendió la idea. Me equivoqué ahí en poner 114, parece que puse 144. ¿Ya? Sí, está bien. Sí, entiendo lo que me están diciendo. Ya, chicos. Ejercicio 7, letra A. Vamos con el ejercicio número 8. Ya nos van quedando poquito. Dice, en el círculo, esta parte tiene que ver con la parte de geometría que les habla de rotación y traslación de cuerpos. ¿Por qué les puse esto? Porque por lo general se analiza esta lecera de cuando se rota, pero cuando se traslada es distinto, ¿ya? Ya voy a repetir el 7 solo porque yo me equivoqué, chiquillos, si no, Nica lo repito. Vamos otra vez. Ya, primero que todo, habíamos dicho qué datos me da, que esto es 114, ¿cierto? Y este de acá, QOU. QOU, chuta. Espérenme, que me quedó demasiado. Ya, ahora sí. Ya, aquí me da el enunciado. Me dice que este de acá es 114 y me dice que voy a hacer aquí una línea. Esa línea supone que es derecha. Y que este de acá es 84, ¿sí? Yo le dije que cuando me dieran este tipo de ejercicios, siempre distinguí los radios. Este de acá es un radio, OQ. OQ es congruente con OS. ¿Por qué son congruentes? Porque ambos son radios de la circunferencia, ¿sí? Este de acá es igual a este de acá. Ya. ¿Qué otra cosa sacamos después? Dijimos, cuando yo tengo voy a hacer acá el monito, una circunferencia, ya, por ejemplo, este ángulo es alfa y tiene este arco, fíjense, ocupa este arco de circunferencia AB. Si yo tengo otro ángulo que no es del centro, sino que ahora está en un extremo de la circunferencia y ocupa el mismo arco, va a ser lo mismo que el ángulo del centro, pero la mitad, alfa medios, ¿ya? Entonces, fíjense, este ángulo de 84 grados, este que está acá, ocupa el arco QU, ¿ya? Que es 84. Por ende, fíjense este ángulo de acá ocupa el mismo arco, también ocupa el arco QU, pero como ahora es del extremo, va a ser la mitad del ángulo del centro que es 84. Y 84 dividido en 2 me da 42. Por ende, este de acá es 42 grados. Ahora, como yo sé que el triángulo QOS es isósceles, ¿por qué es isósceles? Por esta idea de acá arriba que tiene el mismo radio. Si este es 42, este de acá también va a ser 42, ¿ya? Después que llegamos a esa conclusión, analizamos el triángulo QOT. Sabemos que este de acá es 42. Sabemos que este ángulo exterior es 144 y yo les digo, quiero saber qué ángulo, el valor de este ángulo de acá. Ya, hay la característica de los triángulos. La suma de los ángulos interiores no adyacentes es igual al ángulo exterior, como al contrario. Entonces en este caso sería que 144 va a ser igual a ¿qué? A 40. Ay, me da, chiquillo. Fíjense, me volví a equivocar. Ya. Este era 114. Tengo que 114, perdón, va a ser igual que este ángulo que está aquí. 114 es igual a 42, casi me equivoco otra vez, más X, que este ángulo que yo estoy buscando de acá. Entonces X va a ser igual a ¿qué? A 114 menos 42. Ahí sí. Ya. Y 114 menos 42 me da 72. Y es por eso que X es 72, o sea que este ángulo que está aquí es 72
2. Y volvemos a usar esta idea de que comparten el mismo arco, porque fíjense, este ángulo de 72 es ángulo de centro y usa el arco QR, y el ángulo alfa que me están pidiendo también utiliza el mismo arco QR, pero no es de centro, sino que es de un extremo de la circunferencia. Por ende, el ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? A 72 partido en 2, lo cual me da 36. Ahí sí, chicos, casi me vuelvo a equivocar otra vez. Casi. Ya, ahora sí. Entonces, alternativa correcta al ejercicio 7, letra A. Ya. Ya, ejercicio número 8. En círculo de centro 0,0,0, fíjense que aquí estamos trabajando X, Y Z, y radio 6 centímetros. Me está dando el radio. Ya, sí, casi me equivoqué otra vez, cualquiera se equivoca. Ya, me está diciendo que el radio de este círculo, me lo está dando acá el enunciado. Dice, radio igual a 6 centímetros. De la figura adjunta está totalmente contenido en el plano IX. Si este círculo se desplaza, lo mismo que diga se traslada, según este vector, fíjense, quiero que se fijen en algo. Inicialmente está en 0,0,0 y después se desplaza en 10,0,0. Recuerden que este es X, este es Y y este es Z. ¿Qué significa que esto se desplaza en ese sentido? Que se va a desplazar solamente así. Se va a desplazar solamente en X. Si se desplaza me va a quedar, fíjense lo que me quedó. Si yo traslado una circunferencia, me da un cilindro. ¿Sí? Cilindro. Y como ahí se ve que se desplazó porque se desplazó solo en X. Entonces como que vino solamente hacia acá. ¿Qué pasa si hubiese desplazado en Y en Z? Podría haberse ido como en una diagonal. Pero como se desplazó solo en X, porque fíjense, solo X varió de 0 a 10, los otros quedaron 0, 0, solo se desplazó hacia acá como en el eje de la X. Entonces dice, entonces el volumen del cuerpo generado por el barrido de este círculo es, ya sabemos que lo que se generó fue un cilindro. ¿Ya? Fíjense, tenemos el radio del cilindro, lo tenemos. ¿Y cuál va a ser la altura? La altura va a ser esto que está acá. ¿Y cuánto se movió de acá a acá? 10. Porque fue de en X0 a X10. Entonces el volumen del cilindro, ¿cuál es? Es pi por r al cuadrado por la altura. Fíjense que pi está expresado, así que no lo reemplazo. El radio es 6 al cuadrado y la altura es 10. 6 por 6, 36 y 36 por 10 son 360 pi, como es centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque es volumen. Por ende, alternativa correcta, letra C. Entonces, acá, chicos, esto es muy parecido cuando ustedes dicen, ay, si yo hago rotar un rectángulo, ¿qué me da un cilindro? Bueno, si yo traslado una circunferencia, también me da un cilindro. Recuerden que traslación no es lo mismo que rotación. Aquí yo estoy rotando, ¿ya? Acá yo me estoy trasladando. Ya. Por eso les puse este de traslación, porque por lo general siempre hacen ejercicios de rotación. Para la parte de rotación de cuerpos busquen formulitas de... Ah, chicos, a todo esto hay un remake de clases, ¿ya? Hay un remake de clases que se hizo, que ya se subieron, de matemática, de varias clases, en donde yo volví a grabar algunas clases del profe que estaba anterior, y hay unas en donde hay ejercicios de rotación y traslación de cuerpos, para que la busquen, ¿ya? Y vamos con nuestra última pregunta y nuestra pregunta desafío, y dice así. ¿Por qué puse este ejercicio? Porque acá estamos trabajando ya con ecuación vectorial de la recta, ¿sí? ¿Por qué me dio 360, chicos? Porque acá era el radio al cuadrado por la altura. El radio al cuadrado era 6 al cuadrado. 6 por 6, 36 por la altura. Y la altura es 10, porque solo se desplazó en X, de 0 a 10. Esa era la altura del cilindro. 36 por 10, 360. Ya. Ya, chicos, aquí estamos en la hora. Y vamos con nuestra última pregunta, que de aquí quiero explicar algunas cosas. Dice, considere los puntos A y B de la figura adjunta. Dice... Si el punto menos 4, I sub 0, Z sub 0 pertenece a la recta que pasa por los puntos A y B, ¿cuáles son los valores de I sub 0 y Z sub 0? Ya.
Chicos, ecuación vectorial de la recta. Entonces, primero que todo, ¿qué tendrían que haber hecho ustedes acá? Porque ya lo tengo aquí anotadito. Sí, es el mismo. Ya. Entonces, primero que lo que ustedes tendrían que haber hecho es sacar las coordenadas del punto A y B que me da la gráfica. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Fíjense, este es el punto A. Recuerden que los puntos son X, Y, Z. Entonces el punto A en X, ¿cuánto es? Vamos acá, el punto A en X es 2, el punto A en Y es 1 y el punto A en Z es 4. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? 2, 1, 4. Y las del punto B, fíjense acá, el punto B en X, ¿cuánto es? Acá tenemos X es 5, en Y es 2, ¿cierto? Es 2 y en Z es 3. Ahí tengo las coordenadas de ambos puntos. Chicos, ecuación vectorial de la recta, muy similar a cuando ustedes trabajan la ecuación de la recta por sí solo. Ustedes sabían que ustedes pueden formar la ecuación de la recta teniendo dos puntos o un punto y la pendiente. Acá es exactamente lo mismo. Acá nosotros vamos a formar la ecuación de la recta con dos puntos, pero también podría formarla si me da un punto y una pendiente. Entonces, ¿cuál es la forma de la ecuación de la recta? La ecuación vectorial de la recta es, en este caso está en 3 dimensiones, también podría haber sido en 2. X, Y, Z va a ser igual a ¿qué? Yo acá le voy a poner B1, B2, B3 de lambda más, acá le vamos a poner X1, X1, Z1. Ya, ¿qué son cada cosa? Este que está acá no se reemplaza, porque cuando me dice que un punto pertenece o no, ahí lo vamos a reemplazar. Este punto que yo puse como B1, B2 o B3 con este lambda es el vector director, ¿ya? ¿Cómo calculo el vector director? Ya lo vamos a ver. Y este otro punto que puse yo como X1 y 1Z1 puede ser cualquier punto que pertenece a la recta. O sea, yo podría poner A o B. Da lo mismo, porque yo sé que A y B, aquí va a ir una recta que pasa por A y B. Y esos dos puntos pertenecen a esta recta. Por ende, yo acá, en este que está acá, podría poner cualquiera de los dos. Ahora, ¿cómo calculo el vector director? Este vendría siendo, recuerden, cuando ustedes tenían Y es igual a MX más N, ¿se acuerdan? Esta era la pendiente, ya acá es muy parecido. El vector director es aquel que me va a dar la pendiente en este caso, ¿ya? ¿Cómo lo calculo? Si yo tengo dos puntos, porque puede que me lo den directo, pero si no me lo dan directo, yo lo tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? En este caso voy a restar el punto B menos el punto A. O usted podrían haber sido A menos B, da lo mismo, porque yo pongo B menos A y no viceversa, porque para que me queden números más positivos que negativos. Si yo resto esos puntos, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar 5 menos 2, me da 3. 2 menos 1, me da 1. Y 3 menos 4 es menos 1. Entonces, si yo quiero ahora armar esto de acá, yo puedo decir que la ecuación vectorial de la recta X, Y, Z va a ser igual a ¿qué? Al vector director que lo acabo de calcular, que es 3, 1, menos 1 de este lambda más cualquier punto que pertenezca a esta recta, ¿ya? Yo voy a poner el punto A, que es 2, 1, 4, pero ustedes podrían, miren, yo lo voy a hacer con el A. Como tarea les recomiendo hacer exactamente lo mismo, pero en vez de poner A, poner B y van a llegar al mismo resultado, ¿ya? Porque este que se reemplaza acá es un punto que pertenece a la recta y nosotros sabemos que cualquiera de los dos, A o B pertenecen, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué tengo que hacer yo acá? Cuando me dicen que un punto pertenece, ¿qué tengo que hacer primero que todo? Dejar todo esto que tengo aquí como un solo punto. Este lambda multiplica este y multiplica este. O sea, ¿cómo me va a quedar ese punto? Me va a quedar 3 por lambda, positivo con positivo, positivo. 3 lambda, coma. Lambda por 1, un lambda o lambda positivo con positivo, positivo, coma. Lambda por menos 1 es menos un lambda, porque positivo con negativo es negativo. Siempre mucho cuidado con los signos. 2, 1, 4. Y ahora, yo les dije, siempre que trabajábamos con puntos, yo relaciono la X con las X, las Y con las Y y las Z con las Z, pero no peras con manzana. Entonces,
Este lo sumo con este. Este lo sumo con este, ¿cierto? Y este lo sumo con este. Entonces me va a quedar que x, y, z es igual a ¿qué? Va a ser 3 lambda más 2. 3 lambda más 2. Ahí tenemos el eje X. El eje Y ahora va a ser lambda más 1. Lambda más 1. Coma. Y final menos lambda más 4. ¿Sí? Ahí sumé X con X, Y con Y y Z con Z. Ahora, este punto me dice que pertenece, entonces en vez de yo poner X, Y y Z, pongo el punto que dice que pertenece, que es menos 4, Y sub 0, Z sub 0, igual a todo esto que tengo acá, que era 3 lambda más 2, lambda más 1, menos lambda más 4. Si yo tengo una igualdad, ¿qué significa que yo tenga una igualdad? Como lo dice la palabra, lo que tengo a este lado tiene que ser igual a lo que tengo a este lado. ¿Cuánto vale X? A este lado, menos 4. Y a este lado, 3 lambda más 2. O sea, yo sé que menos 4 tiene que ser igual a ¿qué? A 3 lambda más 2. Eso con el eje X. Ahora vamos con el eje Y. Y sub 0 en este lado tiene que ser igual al eje Y del otro lado, que es lambda más 1. Lambda más 1. Y Z sub 0 de este lado tiene que ser igual al Z de este otro lado, ¿sí? Que es menos lambda más 4. Fíjense, de la primera, mi única incógnita es lambda. Y voy a llegar que lambda es igual a ¿qué? Lo voy a despejar acá. Tengo menos 4 es igual a 3 lambda más 2. ¿Ya? Me quedaría que menos 4, 2 está positivo, menos 2 es igual a 3 lambda, ¿sí? Menos 4 menos 2 es menos 6. Es igual a 3 lambda. El 3 como está multiplicando pasa dividiendo. Me queda menos 6 partido en 3. 6 dividido en 3 me da 2. Negativo con positivo, negativo. Entonces yo sé que lambda es igual a menos 2. Entonces fíjense, acá es llegar y reemplazar lambda porque me están pidiendo los valores de Y sub 0 y Z sub 0. Esto es importante. ¿Por qué yo tengo que reemplazar lambda con el mismo valor acá abajo? Para que un punto pertenezca a una recta, esta letrita de aquí tiene que ser igual. Por ejemplo, si acá ustedes me hubiesen dicho menos 4,5,6 pertenece a la recta, ustedes hubiesen hecho el mismo desarrollo. Y en todas estas formulitas que se formaron, ustedes hubiesen despejado lambda. Si esos 3 lambdas me dan iguales, significa que el punto pertenece a esta ecuación de la recta. Si ese lambda me da distinto, significa que no pertenece. Por eso yo lo despejé de acá arriba y lo reemplazo acá abajo, porque para que este punto pertenezca, este lambda tiene que ser igual en todas las fórmulas. Entonces acá que dice lambda más 1, me va a quedar menos 2 más 1, lo que es menos 1. Y acá abajo, menos lambda más 4 es menos 2, porque ese menos es de la fórmula y el lambda además es negativo, más 4. O sea, me quedaría menos con menos más, me quedaría 2 más 4, que es 6. Entonces, ¿cuánto vale? Y sub 0 me dio que vale menos 1 y Z sub 0 vale 6. Según eso, la única alternativa correcta que pudo haber sido es la letra A. Chicos, entonces, importante, en este caso, yo generé la ecuación vectorial de la recta dado 2 puntos, ¿ya? Y me dice que tal punto pertenece. Si tal punto pertenece, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Y recuerden, para que el punto pertenezca, este lambda tiene que ser igual en estas 3 formulitas que llegamos al final, ¿sí? Para esta materia, ya dijimos entonces alternativa A. Chicos, para esta materia, muy similar cuando ustedes hacen la ecuación de la recta. Ya, supongamos que ustedes le hubiesen dicho que la recta, ya, no sé, X, Y, por ahí anda un ejercicio en uno del año anterior. Es igual, no sé, supongamos 7, menos 2 lambda más 5,4. Ya me dieron al tiro la ecuación vectorial de la recta. Supongamos que ese es L1, ¿ya?
supongamos que me dan la ecuación vectorial de otra recta, también x, y. ¿Sí? No sé, yo estoy inventando 8,4 por ejemplo de lambda más 5,2. Más 5,2. Ya. Recuerden, ¿cómo yo puedo sacar? Recuerden cuando ustedes trabajaban con esta ecuación de la recta, ustedes decían, el que acompaña a la x es la pendiente. Acá es muy similar. Este punto que acompaña al lambda o a esta letrita que les va a salir, ¿cómo yo puedo sacar la pendiente en este caso? Va a ser el eje x partido en el eje y. O sea, perdón, eje y partido en el eje x. Lo mismo para acá. ¿Cómo va a ser la pendiente acá? Va a ser 4 partido en 8. ¿Ya? Entonces, con el vector director en la ecuación vectorial de la recta, yo puedo obtener las pendientes. Entonces, si yo tengo las pendientes y me dicen L1 es paralela con L2, recuerden que para que una recta sea paralela con la otra, sus pendientes tienen que ser iguales. Para que una recta sea perpendicular a la otra, la multiplicación de sus pendientes tiene que ser igual a menos 1. Esto mismo lo utilizábamos en este caso. La única diferencia es que ahora estamos trabajando con vectores. Entonces recuerden, con el vector director yo puedo obtener la pendiente y ahí empezar a sacar estas otras conclusiones que nosotros ya lo sabíamos, ¿ya? Entonces yo puedo obtener la ecuación vectorial de la recta igual, 2 puntos o punto y pendiente, ¿ya? Ya chicos. Eso que acabo de explicar, por favor mírenlo. Hay otros facsímiles que trabajan con esa idea de las pendientes y es súper importante, pero es como la misma idea que cuando trabajan con ecuación de la recta normal. Ya chicos, esta fue nuestra última clase. Hay profe que hay gente que yo recupero en física, pero en matemática no, porque en matemática se alcanzó a ver toda la materia, por eso no vamos a recuperar, ¿ya? Pero yo llegué al final, de verdad espero que les vaya súper bien. A la gente que no se desmoralice, siempre hay más oportunidades, ¿ya? La PSU no lo es todo. Es importante que estudien, que se esfuercen harto, pero también vayan con harta tranquilidad. Siempre hay unas segundas oportunidades para la gente que no lo intentó desde un principio y que está a última hora estudiando, ¿ya? Pero no se moralicen, chicos. De hecho, yo salí de cuarto medio y hice un año preu. Y no tiene absolutamente nada de malo. Pero nunca está de más intentarlo y esforzarse hasta lo que más puedan. ¿Ya? Ya, chicos, así que las mejores energías del mundo cuando estén dando la prueba, acuérdense de mí y de todas las cosas que les he dicho. Pero tranquilidad, que no es el fin del mundo, ¿ya? Que les vaya súper bien, les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, ¿ya? Un beso y un abrazo a todos. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.